Bienvenidos a mi canal. Este episodio presentó varios acontecimientos importantes que cambiarán radicalmente el rumbo de la serie. Parece seguro decir que Melek ha dejado de intentar ganarse el afecto de Serhat. Después de todo lo sucedido, Melek, quien durante mucho tiempo intentó conquistar su amor, ha elegido un camino diferente. La relación de Serhat con Yildiz y las decisiones que ha tomado han hecho que Melek se dé cuenta de su propio valor de Nasatel o Masadasortel. Su amor por Serhat no ha terminado del todo, por supuesto, pero ha abandonado el papel de la mujer que lo persigue y le ruega. Esto demuestra que el personaje de Melek ha madurado y ha aprendido a valerse por sí mismo. La recuperación de Si-Yan provocará una gran conmoción, especialmente en la mansión Cordali. Como recordarán, Si-Yan siguió viviendo con el corazón de Ikran durante su enfermedad, lo que provocó cambios significativos en su personalidad. Lo primero que ocurrirá tras su recuperación es que la tensión entre Acer y Si-Yan aumentará aún más. Aprovechando la enfermedad de Si-Yan, Asir, que ambicionaba el trono, se encontrará ahora frente a un Si-Yan que ha recuperado su antiguo poder. La mayor transformación de Si-Yan será que su corazón ahora late por el bien. Transformado por el amor de Ikran, Si-Yan ya no es el hombre despiadado que intentaba resolverlo todo por la fuerza. Esto cambiará el estilo de gobierno de la familia Cordali, quizás inaugurando una nueva era donde prevalezcan el compromiso y la compasión. La revelación de Melek de que tuvo una hija hace años sin saberlo ha cambiado su mundo por completo. Aceptar esto e intentar conectar con su hija no será fácil para Melek. Al principio, experimentará un gran sentimiento de culpa. Sin embargo, creo que Melek superará este obstáculo gracias a su fuerte carácter. Su anhelo y amor por su hija serán más grandes que cualquier otra cosa, y Melek hará todo lo posible por recuperar los años perdidos. Cerrar esa brecha llevará tiempo, pero Melek parece decidida. El corazón trasplantado a Si-Yan pertenece a Ikran, una mujer de bondad y conciencia innatas. Como vemos a lo largo de la serie, este corazón ha provocado una profunda transformación en Si-Yan. Su corazón ahora latirá de forma muy diferente a como lo hacía antes. Con el corazón de Ikran, Si-Yan ha comenzado a sentir compasión, conciencia y amor con mayor intensidad. El antiguo Si-Yan era un despiadado que aplastaba a sus enemigos. El nuevo Si-Yan está en camino de convertirse en un líder que busca administrar justicia con mayor moderación, quizás incluso aprendiendo a perdonar. Por supuesto, esta transformación no será fácilmente aceptada por todos. Aquellos que, como Asir, esperaban que Si-Yan se debilitara, se sorprenderán y decepcionarán con este nuevo Si-Yan. La revelación de la verdad por parte de Si-Yan a Asir creará una tensión significativa entre Acer y Nida. Cuando Asir se entere de que Nida provocó la ruptura entre él y Si-Yan y casi le costó su sueño de convertirse en su actitud hacia Nida cambiará por completo. La reacción inicial de Acer será de gran ira y desconfianza. Debido a las maquinaciones de Nida, ha caído en desgracia ante Si-Yan y ha dañado su reputación dentro de la tribu. Ashir podría considerar cortar definitivamente la relación con Nida. Sin embargo, considerando el carácter de Asir, también es importante tener en cuenta que podría intentar superar su resentimiento con el tiempo. No obstante, la confianza entre ellos se ha visto afectada, y no parece probable que esta herida cicatrice fácilmente. En el episodio 32, vemos los esfuerzos de Ashir por hacerse con el liderazgo, intentando arrebatarle a Si-Yan su reputación y el cacicazgo mediante la alianza con Dalyan. Sin embargo, el Si-Yan al que se enfrenta ya no es el mismo. El mayor error de Asir es creer que puede derrotar a Si-Yan con el apoyo de Melek. El gran secreto que Melek le revelará a Si-Yan será tan impactante que desbaratará por completo los planes de Ashir. Por lo tanto, parece improbable que Asir logre hacerse con el liderazgo a corto plazo. Si-Yan no solo ha recuperado la salud, sino que también ha alcanzado un nivel de conciencia completamente diferente gracias al corazón de Ikran.
Por muchos planes que Asir idee, la cooperación entre Sijan y Melek acabará con sus ambiciones. Finalmente, analicemos la decisión de Melek de casarse con Yildirim. En el episodio 32, Melek aceptó la propuesta de matrimonio de Yildirim. Esto significa que Melek ha superado por completo a Serhat y ha dado el sí a una nueva vida. La decisión de Melek la ha independizado de todo lo relacionado con Serhat y Yaldiz Ponsovedeas. De ahora en adelante, sin importar lo que haga Serhat, la posibilidad de que Melek regrese con él es muy baja. Yildirim es alguien que puede brindarle a Melek la confianza y la lealtad que Serhat no pudo. Por supuesto, podrían surgir obstáculos en el camino hacia este matrimonio. En particular, la opinión de los ancianos de la familia y la tribu, así como factores como el descubrimiento de la hija de Melek, podrían dificultar la unión. Sin embargo, por ahora, Melek parece decidida a casarse con Yildirim, y tendría que haber una razón muy poderosa para que cambiara de opinión. El episodio 32 marcó un punto de inflexión en la vida de todos. Melek dejó de perseguir a Serhat y aceptó la oferta de Yildirim, iniciando así un nuevo capítulo. Sijan recuperó la salud y se transformó por completo gracias al amor de Ikran. Los planes de Asir para convertirse en están a punto de desmoronarse debido al gran secreto que Melek está a punto de revelarle a Sijan. Nida ha comenzado a pagar las consecuencias de sus actos, mientras que Melek ha emprendido un camino para reconstruir su relación con su hija, cuya existencia descubrió años después. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. Nos vemos en el próximo. Cuídate.